La vara de Sauce apareció en su mano en medio de las risas. Estaba pelada, blanca y todavía húmeda por el corte. Era el último sábado de abril del año 1886. El primer calor de verdad había llegado del sur 2 días antes, y todo Elk Creek había salido a disfrutarlo. Las colinas detrás del pueblo habían pasado del gris a un verde tan nuevo que parecía húmedo. Caroline Nordby estaba al pie de la escalinata de la tienda. Sostenía un saco de sal de 50 libras contra su cadera. Lo había sacado para su padre. Llevaba sacando cosas para su padre desde los 9 años. Ese fue el año en que bajaron del barco. 11 años le habían enseñado a hacerlo sin que la vieran. Ese era el truco de su vida: ser útil, estar en silencio, pararse donde la luz es escasa. Había funcionado durante 11 años. Dejó de funcionar esa tarde. «Ahí está», dijo su madre desde lo alto de la escalera. «Ahí está mi hija, con 24 años, y ni un solo hombre de este condado le ha pedido la mano». Petra Nordby tenía una voz potente. Había aprendido inglés tarde y lo usaba a un volumen alto, como una persona que lleva una lámpara a una habitación en la que no confía. 6 hombres estaban sentados en el porche de la tienda, al sol. 2 más estaban de pie en la entrada. Todos la oyeron, todos se giraron, y Caroline sintió cómo esas miradas la recorrían como un cambio de tiempo. «Mamá», dijo ella. «¿Qué? ¿Es verdad?» «Es verdad», asintió su padre. Anders Nordby había vendido su último equipo de trabajo esa mañana. Se lo vendió a Milt Traeger por $40, y había pasado 1 hora de esos 40 en la trastienda, donde estaba el barril. No era un hombre malo. Era un hombre asustado con algo cálido en su interior. Lo que, según su experiencia, era peor. Milt Traeger inclinó su silla hacia atrás, apoyándola en la fachada de la tienda. Era el contratista de heno del extremo norte del condado. Un hombre corpulento, de rostro sonrojado y risa fácil. Había sido la persona más ruidosa de Elk Creek durante 20 años. «Bueno, Anders», dijo, «si quieres que se case, ponle un precio». «Un precio», rió su padre. «Llévatela gratis, come poco, y trabaja como 2 por nada». Traeger dijo, «Chicos, la está regalando». Fue entonces cuando a los del porche les pareció divertido. Caroline se quedó quieta bajo el sol, con la sal en la cadera, y dejó que pasara. También había aprendido eso: no te muevas. El movimiento es lo que están esperando. Miró el segundo escalón, agrietado en un borde, y contó la grieta. «No, ahora no», dijo su madre, animándose. «Gratis no. Debe irse con alguien. ¿Quién es el hombre más pobre de aquí?» Milt Traeger no habría podido decir después por qué lo hizo. Era un sábado. Estaba bromeando. Se giró en su silla y señaló con la barbilla el otro extremo del porche. «Él», dijo. «Creel, ahí tienes a tu hombre más pobre». Había un hombre sentado en la barandilla inferior, en el extremo más alejado. Tenía el sombrero en la rodilla, sin prestar atención a nadie. Esperaba un barril de clavos. Tendría unos 35 años. Su abrigo había sido bueno en su día. Ahora estaba remendado en el codo por alguien que no sabía coser. Sus botas estaban desgastadas en el talón. Su pelo era oscuro, con canas prematuras en las sienes, como les pasa a los hombres que trabajan toda su vida a la intemperie. Entonces levantó la vista. Sus ojos eran de un azul pizarra, opaco, el color del cielo sobre las colinas antes de una lluvia de primavera. Su carreta estaba junto a la barandilla, detrás de él. El asiento tenía una grieta reparada con una tira de hojalata. «Creel», dijo su madre, encantada. «Sí, bien, señor Creel. Llévatela, es tuya». Nadie en ese porche la corrigió. Esa fue la parte en la que Caroline pensó después, en las noches en que no podía dormir. 2 de los hombres en ese porche sabían la verdad desde hacía años. Se quedaron sentados con las manos en las rodillas y dejaron que sucediera. Era divertido. Tenían curiosidad. Un hombre que no se da a valer no recibe ayuda de nadie. Entonces Traeger se estiró por encima de la barandilla hacia el sauce que crecía junto al agua, detrás de la tienda. Cortó una vara de unos 2 pies de largo con su navaja. Le quitó la corteza con el pulgar en 3 movimientos.
Luego bajó los escalones y la puso en la mano libre de Caroline Nordby. «Ahí está su dote», dijo, «la chica noruega que adivina el agua. Dale un palo y una tierra seca y te hará rico, Creel». Eso provocó la mayor carcajada de la tarde. Había una razón para ello. En septiembre, le había dicho al equipo de excavación de Traeger que estaban a 60 varas del lugar correcto. «El agua de verdad está al norte», dijo, «bajo los juncos, donde la escarcha se derrite primero». Siguieron cavando donde estaban, porque lo había dicho una chica con acento. Cavaron durante 12 días y encontraron arena. En febrero, se movieron al norte y encontraron agua en una tarde, a 12 pies de profundidad. Nadie le dijo nunca una palabra al respecto. En su lugar, el condado le había puesto un nombre: la bruja del agua. Se decía con amabilidad, la mayoría de las veces. Pero aún así significaba, no es una de los nuestros. Caroline cerró la mano alrededor de la vara de sauce. Estaba fría y húmeda, y olía a verde. Su pulgar encontró el lugar donde la corteza se había rasgado en lugar de pelarse. Pensó con una claridad que la sorprendió. «Me quedaré con esto». «Mamá», dijo, «coge la sal». «¿Qué? Coge la sal. Es tu sal. Yo ya no la voy a cargar». Dejó el saco en el escalón, derecho y con cuidado, porque la sal derramada es dinero derramado. Luego caminó a lo largo del porche, frente a todos ellos. Nunca en su vida había caminado a propósito delante de tanta gente. El hombre de la barandilla la vio acercarse. No se levantó, de lo cual ella se alegró, y no apartó la mirada, de lo cual no estaba tan segura. «Señor Creel», dijo ella. «Señora, están bromeando». «Lo sé. Yo no soy parte de su broma». «No», dijo él. «No pensé que lo fuera». Su voz era grave y pausada, con un tono áspero, como la de un hombre que ha pasado su vida diciendo frases cortas a través de campo abierto. De cerca, pudo ver que el remiendo de su codo estaba cosido con hilo grueso y puntadas grandes y torcidas. Eso lo había hecho un niño. Habría apostado la sal en ello. «Usted tiene un rancho», dijo ella. «En algún lugar al oeste de aquí». «Lo tengo. ¿Contrata gente?» El porche se había quedado tan en silencio que se oían las moscas. Isaiah Creel le dio la vuelta al sombrero en su rodilla una vez. La miró como un hombre mira a un caballo, sobre el que le preguntan con seriedad. «Contrato en abril», dijo. «Estamos en temporada de partos. Hay 9 millas de colinas hasta la finca. Tenía un cocinero que me dejó el martes y 2 niños que lo espantaron. El trabajo empieza a las 4 de la mañana y no para al anochecer, porque una novilla no sabe lo que es el anochecer». $1 al día, dijo Caroline. $1 al día es el salario de un hombre. Usted acaba de decir que no tiene un hombre. Tiene un hueco donde había uno. Alguien en el porche hizo un sonido. No era exactamente una risa. «Así es», dijo Creel. «Entonces, $1 al día». Se puso de pie. Era más alto de lo que parecía sentado. Se puso el sombrero y miró por encima de ella a las 2 personas en lo alto de la escalera. La madre todavía tenía la mano en el aire, donde la broma la había dejado. La boca del padre estaba abierta. «Señor Nordby», dijo, «su hija ha aceptado trabajar para mí por un salario. Hay una mujer en la casa de Pine Knob, la prima de mi esposa, que la cuida desde febrero. Su hija tendrá su propia habitación, su propia puerta y su propio dinero el 1 de cada mes. Si eso no es de su agrado, dígalo ahora delante de todos, y me iré de aquí solo». Anders Nordby se miró las botas. «Está bien», dijo. «Está bien. Está bien». «Anders», dijo su madre. «Petra, es $1 al día». Y así fue como se zanjó el asunto. No con la broma ni con el paseo por el porche. Se zanjó porque $1 al día era $1 al día, y porque su padre no podía levantar la vista de sus botas. Caroline se subió a la carreta con el asiento agrietado. Su madre bajó 2 escalones. Su rostro había cambiado. Algo se movía en él ahora. Una tardía sensación de que la broma había ido a un lugar al que no debía ir. Se estiró y agarró el borde de la carreta con ambas manos. «Caroline, esto no es... ¿Entiendes? Eran solo palabras. Eran solo palabras. Sé lo que era, mamá. Volverás el domingo que viene, quizás. No llevas nada contigo. No tienes vestido. Tengo mi abrigo,
dijo Caroline. Y tengo mi dote. Levantó la vara de sauce blanca y pelada para que todo el porche pudiera verla. Ninguno de ellos se rió. Isaiah Creel tomó las riendas y guió al tiro de caballos fuera de Elk Creek, hacia el oeste, hacia las colinas. El camino salía de Elk Creek hacia el oeste durante 2 millas, y luego dejaba de fingir que era un camino. Después de eso, era un par de huellas de ruedas marcadas en la hierba. Subían por la ladera de una colina y bajaban al valle entre esa y la siguiente. Así era todo el campo por allí. Arena bajo la hierba, amontonada por 10,000 años de viento. Formaba largas crestas que corrían todas en la misma dirección. Ahora estaban verdes con el nuevo pasto azul. Caroline había vivido 4 años al este del pueblo y nunca había entrado en esa zona. «¿Querrás vigilar el sol?», dijo Creel después de la primera hora. «Es la única dirección que hay por aquí. Un hombre que no lo vigila puede cabalgar 2 días en estas colinas y terminar donde empezó». «Hay más dirección que el sol», dijo ella. «Ah, ¿sí?». Él no miró hacia las laderas. Ella señaló con la vara de sauce, que todavía sostenía porque no había pensado dónde ponerla. «La cara empinada siempre está de este lado, en cada colina de esta región. El viento las amontonó, así que todas están orientadas igual. Una persona podría caminarlas a ciegas a medianoche y mantener el rumbo». El tiro de caballos subió una larga pendiente y resopló en la cima. «¿Desde cuándo sabes eso?», dijo él. «Desde que tenía unos 12 años. Es lo mismo que leer una duna de arena en mi tierra. Nadie me lo había preguntado nunca». «Yo te lo estoy preguntando. Entonces esa es la respuesta». Llegaron a la última cresta, un poco antes del atardecer. Debajo de ellos, el paisaje se abría a un valle de 3 millas de ancho. Una cadena de prados húmedos lo recorría por el medio, verde como una promesa. Un hilo de agua viva brillaba entre los juncos. Caroline se puso de pie en la carreta sin querer. «Ahí», dijo. «¿Ahí qué?». «El agua. No está en el arroyo. Está en el arroyo. Ese es el arroyo. El arroyo la transporta». Ella se inclinaba hacia adelante sobre el asiento. «No, no lo hace. Mira donde el verde es más profundo. Esa línea oscura que baja de la ladera norte. Ahí, donde la hierba se ha vuelto casi negra. El agua brota de la arena al principio de esa línea, y luego baja por la ladera, bajo el prado. El arroyo es solo el lugar donde finalmente se muestra». Creel había detenido a los caballos. No estaba mirando el prado. La estaba mirando a ella, con una expresión que no pudo descifrar. Y la miró tanto tiempo que ella volvió a sentarse y puso las manos en su regazo. «Hablo demasiado», dijo. «Mi madre lo dice». «Tu madre», dijo él, «se ha equivocado 2 veces hoy, que yo sepa». La finca estaba al pie de la ladera norte, donde un pinar bajaba de la loma de detrás. Era una casa baja de madera de 4 habitaciones, sin pintar. El tiempo la había plateado hasta darle el color de la madera a la deriva. Detrás había una choza de césped y tierra que había sido la primera casa y ahora era una lechería, un establo, un corral de postes pelados, un molino de viento, un pajar con una puerta descolgada. «Así que es verdad», pensó Caroline. «Realmente es el hombre más pobre del condado». Se bajó y se sacudió la falda. La puerta principal se abrió y salió un niño con los brazos cruzados. «Ned», dijo Creel, «esta es la señorita Nordby. La he contratado. No necesitamos a nadie. Ned». «No la necesitamos». El niño tenía 12 años. Era todo codos, con el pelo oscuro de su padre y la boca de otra persona. «Tenemos a Selma. Tuvimos a ese cocinero del campamento del ferrocarril y tampoco lo necesitábamos». «Le pusiste una culebra en la cama», dijo Creel. Tildy se la puso en la cama. «Tildy tiene 7 años y no alcanza esa estantería». Creel le entregó la sal. «Ve y encárgate de los caballos, por favor». El niño fue y se encargó de los caballos. Lo hizo bien, lo que le dijo a Caroline más sobre él que cualquier cosa que hubiera dicho. Detrás de él, una niña pequeña había aparecido en la puerta. Se agarraba al marco con ambas manos, observando con toda su cara. Esa era Tildy. Su pelo había sido trenzado por alguien con prisa hacía 2 días, y había dormido con él desde entonces. «¿Eres la nueva cocinera?», dijo. «Lo soy. ¿Sabes hacer pastel?».
Sé hacer 7 tipos. Tildy lo consideró. Era claramente el número más grande que le habían ofrecido jamás. «Te vas a quedar hasta el pastel», dijo. Caroline se agachó en el escalón, para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Había aprendido eso con los potros, y nunca lo había probado con un niño. «Me quedaré un buen rato después del pastel», dijo. Selma salió secándose las manos. Tenía 50 años. Era delgada, vestía de negro, y era silenciosa. Miró a Caroline un momento de más antes de extender la mano. «Selma 2», dijo. «Cuido esta casa hasta que terminen los trabajos». 2, la prima de su esposa. Su esposa era una 2. La mujer se volvió hacia la puerta. «Oirás ese nombre por aquí. Lo oirás decir de 2 maneras diferentes. La cena es a las 6, y ya es tarde». La habitación que le dieron había sido un almacén. Tenía una ventana que daba al este, una cama de cuerda, un clavo para su abrigo y una puerta que se cerraba con un pestillo de madera. Carolyn dejó la vara de sauce en el alféizar y se quedó mirándola. Había empezado a doblarse por la punta. 2 pies de madera blanca pelada, cortada de un arbusto detrás de una tienda, puesta en su mano delante de todo el pueblo para que pudieran reírse. Pensó en la pila de leña para quemar detrás de la choza. Pensó en la estufa de la cocina, que no tardaría nada y sería el final de todo. En lugar de eso, fue a la lechería y cogió una lata vacía. La llenó en la bomba y puso la vara de sauce de pie dentro, en el alféizar. «No porque sea sensible al respecto», dijo en voz alta a nadie, «sino porque el sauce echa raíces en el agua. Cualquiera sabe eso». Luego preparó la cena para 6 personas en una cocina que nunca había visto. Lo hizo bien. Nadie dijo una palabra al respecto. Se levantó a las 3 de la mañana siguiente, algo que nadie le había dicho que hiciera. La cocina estaba fría. Encendió la estufa y puso el café. Cortó pan. Mientras se calentaba, se quedó de pie junto a la ventana del este, con los brazos cruzados. Observaba cómo el patio emergía de la oscuridad. Un farol se movía junto al corral. Iba a lo largo de la valla, se detenía, seguía y se detenía de nuevo. Se puso el abrigo y bajó. Isaiah Creel estaba de pie junto a la puerta del corral, mirando a una novilla en el cercado de más allá. Llevaba allí un buen rato. Había escarcha en la copa de su sombrero. «Problemas», dijo ella. «Novilla de segundo parto. Lleva así desde las 10. Cuando ella sacó las patas, él giró la cabeza. «Una». «Entonces tiene una pata doblada hacia atrás», dijo Caroline. «¿Quiere entrar y encontrar la otra antes de que deje de empujar? Póngala sobre su lado izquierdo. Mi padre se dedicó a esto durante 6 años en el viejo país, y yo lo hice por él desde que tenía 10 años, porque sus manos son demasiado grandes». Hubo una pausa de unos 2 segundos. «Hay una cuerda en el poste», dijo Creel. Tumbaron a la novilla en el extremo cercano del cercado, con el farol en el suelo. Caroline se arremangó las mangas de la camisa, metió el brazo hasta el hombro y encontró la rodilla doblada. Le llevó un cuarto de hora. Fue un trabajo frío, duro y cuidadoso. Lo había hecho 100 veces, y nunca había sido más fácil. El ternero salió a las 4:10 de la mañana, mojado, negro y enorme. No respiraba. Caroline le limpió la boca con 2 dedos, lo cogió por las patas traseras y lo levantó del suelo contra su propia espalda. Creel agarró el otro extremo sin que se lo pidieran. Lo mantuvieron colgado mientras se escurría. Luego lo bajaron, y ella cogió un puñado de hierba seca y le frotó las costillas con fuerza. Como una persona frota una marca de silla de montar. El ternero tosió. «Ahí», dijo ella. «Ahí estás. Sí, ahí estás». Se sentó sobre sus talones en la hierba, con los brazos resbaladizos hasta el codo. Su aliento salía blanco a la luz del farol, y se rió a carcajadas una vez antes de poder contenerse. Isaiah Creel la miró por encima del ternero. «Es la primera vez que te oigo hacer eso», dijo. «¿Hacer qué?» «Nada, no importa. Entra y caliéntate». «Me calentaré cuando se ponga de pie». El ternero tardó media hora en ponerse de pie. Lo esperaron, los dos, arrodillados en el frío, con el farol entre ellos, y sin decir nada. Cuando levantó el cuarto trasero y se tambaleó hacia su madre, Caroline Nordby
Se cubrió la cara con sus dos manos mojadas y volvió a reír. En la cuarta mañana, el equipo regresó a casa. Llegaron poco después de las 7, desde el noroeste. Primero como una mancha de polvo en la cresta, y luego como hombres. Caroline estaba bombeando agua en el abrevadero. Contó 14. Luego empezó con los caballos sueltos, que bajaban la ladera como un río marrón. Dejó de contar en 60. Detrás de los caballos venían 2 carretas. Detrás de las carretas venía una tercera, con una estufa de cocina encadenada en posición vertical. Se quedó allí con la manivela de la bomba en la mano hasta que el agua rebosó de su cubo y le mojó la bota. «Será mejor que cierres eso», dijo una voz detrás de ella. El hombre que lo dijo tenía unos 50 y tantos años. Era patizambo y tenía una cara como una bota dejada a la intemperie durante 3 inviernos. Le quitó el cubo del bloque y lo puso en el suelo por ella, sin que se lo pidieran. Luego extendió una mano tan cuadrada como la hoja de una pala. «Guskine, yo llevo la carreta. Caroline Nordby. Sé quién eres. En Elk Creek lo cuentan desde el sábado». La miró de reojo. «Eres más baja que en la historia. La historia será más alta para el domingo». Guskin rió una vez. Un sonido como una pala entrando en grava, y fue a ver los caballos. Lo encontró de nuevo al mediodía en la valla del corral, y le preguntó lo que había estado pensando toda la mañana. «Señor Guskin, ¿cuántas cabezas de ganado tiene este rancho?» «¿Qué rebaño? ¿Cuántos rebaños hay?» «4», dijo Gus. «5 si cuentas los novillos de 2 años en el río, que yo no cuento porque son una molestia, y me gusta olvidarlos». Caroline se agarró a la barandilla superior del corral. «¿Cuántas cabezas en total?» Gus Guskin se quitó el sombrero, miró dentro como si la cifra pudiera estar escrita allí, y se lo volvió a poner. «Envió 1,200 el otoño pasado y no se notó», dijo. «Digamos unas 4,000 y pico. Está la finca principal aquí, el campamento en el Cuerno del Carnero, el campamento en Wolf Draw, el campamento de heno en los 9 prados. Son 31 millas de punta a punta, si vas por el camino largo, alrededor de la arena». «31 millas», dijo ella. «Has estado caminando sobre ellas durante 4 días, chica». «¿De quién es?», dijo Caroline. Guskin la miró entonces como es debido, y lo que sea que vio, le hizo tomarse su tiempo. «Suyo», dijo. «Todo. Era de su padre, y ahora es suyo. Es dueño del valle de Elk Creek, desde el límite del condado hasta donde sale el agua en el extremo este. Es dueño del terreno donde se asienta el pueblo. Es dueño del terreno donde se asienta la casa de tu padre. Le ha estado perdonando la mitad del alquiler a tu padre desde el año pasado. Si le dices que te lo he dicho, lo negaré delante de un predicador». El viento subió por el valle. Movió la hierba en una larga oleada desde el extremo más lejano hasta donde ella estaba. «Estaba esperando un barril de clavos», dijo Caroline, «con un abrigo remendado». «Lo estaba», dijo Gus. «Dijeron que era el hombre más pobre del condado». «Ellos lo dijeron. Él no dijo lo contrario porque nunca lo hace». Gus escupió por encima de la barandilla. «Es la peor costumbre que tiene ese hombre». Encontró a Isaiah Creel en el establo a las 4, curando la pezuña de un caballo. Tenía la pezuña sobre su rodilla. No levantó la vista cuando su sombra se proyectó sobre él, y no dejó de trabajar. Y ella entendió que había estado esperando esto desde las 7 de la mañana. 31 millas, dijo ella. Más o menos. Dejaste que lo hicieran. ¿Hacer qué? Estar en un porche y dejar que me entregaran como un fardo de trapos. Mi madre me regaló al hombre más pobre del condado delante de todo el pueblo para reírse. Tú te sentaste en la barandilla y dejaste que lo hicieran». Creel bajó la pezuña. Se enderezó y dejó la escofina en el alféizar de la ventana del establo. Luego se enfrentó a ella, y por primera vez desde el sábado, parecía cansado. «Sí», dijo. «¿Por qué?» «Porque cuando un hombre en esta región dice lo que tiene, todo lo que viene después es comprado». Su voz se había vuelto plana y uniforme. «He sido el hombre más rico de este valle durante 14 años, señorita Nordby, y ni una sola vez he sabido si una persona me hablaba a mí o a mi dinero. La familia de mi esposa sabía lo que tenía antes de saber mi nombre. 4 mujeres me han sido ofrecidas en fiestas por sus padres». A voz en grito,
de una manera de la que un hombre no puede salir educadamente. Así que dejo que piensen lo que quieran. Llevo mi abrigo hasta que se gasta y descubro cómo son las personas dejando que se rían de mí. Eso la afectó. Vio cómo la afectaba. No, dijo él. Ese fue el precio, y no era mío pagarlo. Y lo sé desde unas 4 millas fuera del pueblo el sábado. Lo siento. Lo diré donde quieras, incluido ese porche con Traeger sentado en él. Caroline se quedó en la puerta del establo, con las manos a los costados. Pensó en el saco de sal en el escalón. Pensó en la mano de su madre todavía en el aire. No, dijo finalmente. No, si lo dices en ese porche, decidirán que me has comprado después de todo. Y no hay nada que pueda hacer sobre algo así una vez que empieza. No seré la mujer por la que el hombre rico tuvo que disculparse. Levantó la barbilla. Seré la mujer que sacó un ternero con una pata doblada a las 4:10 de la mañana. Esa no me la pueden quitar. Isaiah Creel volvió a coger la escofina. Le dio 2 vueltas en la mano, lo que más tarde supo que era lo que hacía en lugar de sonreír delante de la gente. $1 al día es el salario de un hombre, dijo. Lo es. Para mí vales mucho más que eso, con una diferencia considerable. Me gustaría decirlo el 1 de mes con dinero, y no decir nada más al respecto. Eso será suficiente, dijo Caroline Nordby. Esa noche, Tildy Creel vino y se paró a su lado mientras ella ponía la masa del pan a levar. No dijo nada, lo cual para Tildy era todo un acontecimiento. «¿Tienes algo en mente?», dijo Caroline. «Mi pelo está mal». Lo estaba. Llevaba mal un buen tiempo. Selma Doss mantenía la casa, cocinaba, lavaba y tenía 50 años con una pena propia. No había tenido tiempo para el pelo de la niña. La niña no se lo había pedido. «Siéntate en el cajón», dijo Caroline. Se lo desenredó lentamente desde las puntas hacia arriba, de la manera que menos duele. Tardó 20 minutos. Se lo trenzó en 2, apretado en la coronilla y suelto en las puntas, y lo ató con una tira de su propio delantal. Tildy se sentó con las manos planas, sobre las rodillas todo el tiempo, y nunca hizo un sonido. «Ahí está», dijo Caroline. «Ve a mirarte». La niña fue a la ventana oscura, giró la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, mirando su propio reflejo. «Mamá lo hacía así», dijo. Luego se fue a la cama de la manera habitual, como si no hubiera pasado nada. Haremos una pequeña pausa aquí. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. La temporada de partos duró 17 días. Aprendió la forma de un día allí, que no era la forma de ningún día que hubiera vivido antes. Levantarse a las 3, la estufa encendida a las 3:10. El desayuno para 26 hombres en 3 turnos, cuando la carreta estaba en casa. Pan 2 veces por semana, una docena de hogazas en un horno con un lado izquierdo defectuoso, que aprendió a cargar menos. 2 veces salió a medianoche, porque Guskin había enviado a un chico a decir que tenían una vaca de parto en el cercado norte. Al 9º día, el equipo había dejado de decir «la chica noruega», donde ella pudiera oírlo. Al 12º día, 2 de ellos le traían el ternero que les preocupaba en lugar de llevárselo a Gus. Gus se dio cuenta. Gus lo mencionó extensamente, a la manera de un hombre que lee un veredicto en una pared. «Me están saltando», dijo, «por una cocinera». «Por quien lo hace bien», dijo Caroline. «Puedes recuperarlos la primera vez que me equivoque». Guskin masticó eso un momento. «Es usted una molestia considerable, señorita Nordby», dijo, y cogió otro trozo de pastel. La lata en el alféizar de su ventana nunca se secó. Se dio cuenta al 5º día y no le dio importancia. Se dio cuenta de nuevo al 9º. Esa fue la semana en que el viento sopló fuerte del sur y todo en la casa se secó. Su propia jarra de agua necesitaba llenarse 2 veces al día. La lata con el sauce dentro estaba llena hasta el borde. Empezó, sin decidirlo, a vigilarla. Nadie la llenaba mientras ella estaba en la habitación. Simplemente estaba llena cada tarde cuando subía, fría y con arena de la bomba. Selma Doss dijo que no era ella. Tildy dijo que no era ella, y luego lo dijo 4 veces más durante 2 días, sin que se lo preguntaran, lo que delató a Tildy. Ned Creel dijo, «¿Por qué alguien regaría un palo?»
y salió dejando que la puerta se cerrara. El sauce echó sus primeras raíces el 12º día. 3 hilos blancos no más largos que una pestaña. Caroline se sentó en el borde de la cama y los miró durante mucho tiempo en la oscuridad. Ned era el difícil. Era duro como un cardo. Principalmente púas con algo blando en el centro que habría muerto antes de mostrar. No la quería en la cocina. No quería su mano en la cafetera que su madre había usado. Respondía con 3 palabras. Se iba de las habitaciones a las que ella entraba. El 14º día, le dijo en el patio, con las orejas enrojecidas, que había puesto las lecheras en el estante equivocado. Caroline dejó la cesta que llevaba. «Muéstrame el estante correcto», dijo. «No te importa el estante. Me importa el estante. Es mi cocina durante el verano. Es la cocina de tu madre para siempre. Esas 2 cosas tienen que caber en una habitación. Y preferiría que me lo dijeras ahora que durante la siega del heno». El chico se quedó allí con la mandíbula tensa. «El de abajo», dijo finalmente. «Los guardaba en el de abajo. Era bajita. Entonces, en el de abajo será». El chico arrastró el pie por la tierra. «Tú no eres bajita», dijo. «No, soy una noruega alta y grande, y tendré que agacharme el resto de mi vida. ¿Quieres mostrarme el resto, o sigo adivinando y poniendo las cosas mal?» Así fue como terminó cabalgando con Ned Creel el último día de la temporada de partos. Subieron por la ladera norte detrás de la casa y por encima de la loma. Él montaba un pony gris que había entrenado él mismo. Le mostró el huerto de su madre, ahora cubierto de hierba. Le mostró el lugar en el arroyo donde había habido una presa de castores en tiempos de su abuelo. Le mostró 4 cosas. Las cosas que un chico le muestra a una persona que ha decidido dejar de odiar. Luego, en la cima de la tercera cresta al norte, detuvo su pony y no dijo nada. Debajo de ellos, el verde se detenía. Se detenía a lo largo de una línea. Caroline detuvo su caballo y miró hacia 3 o 4 secciones de otro paisaje. La hierba allí crecía rala, dura, gris. Las colinas se habían abierto en sus cimas en cráteres de arena del tamaño de una iglesia, y en cada barranco había pinos muertos, negros y sin ramas, quemados hacía 18 años y todavía en pie. «La tierra negra», dijo Ned. «¿Qué pasó aquí?» «El incendio del 68. Miraba al frente. Vino del sur con el viento de la noche. Mi abuelo vivía entonces. Puso un equipo en la cresta sobre la finca. Encendieron un contrafuego y el contrafuego aguantó. Por eso nuestra casa sigue en pie. Y también fue en la otra dirección. Se metió en los barrancos de los 2. Quemó su granero y su pajar y cada pie de su forraje de invierno. La voz del chico no cambió. Había aprendido esto como los niños aprenden una tabla de multiplicar. Mi tío Alton tenía 17 años. Volvió al granero a por los caballos. No salió. El viento cruzó la zona quemada y les trajo el olor a arena caliente. «Tu tío», dijo Caroline. «El hermano de mi madre. Había 3 chicos, 2. Alton murió. Mi tío Hiram está en Wolf Draw. El último se fue a Wyoming en el 71 y no escribe. Ned, tu madre era una 2. Sí. Entonces esa es tu gente de allí». «La mitad», dijo Ned Creel. «El tío Hiram dice que la mitad Creel es la que encendió el fuego». Tardó mucho en responderle. «¿Y tú qué dices?», preguntó. «Digo que mi abuelo salvó este lugar». El chico giró la cabeza de su pony y por un segundo todo afloró a su rostro y se mostró. «Y digo que ya no me dejan ir allí. Antes sí. Mi madre solía llevarme todos los veranos. Ahora está muerta. Nadie me llevará. Tengo 12 años y no puedo cabalgar 9 millas solo». Hincó los talones y bajó la ladera delante de ella para que no le viera la cara. Jody Doss llegó a Pine Knob 8 días después, a pie y al mediodía, algo que nadie en esa región hacía. Tenía 19 años, era alto, curtido por el sol, con una camisa lavada hasta el color del té claro. Se paró en la puerta del corral y no pasó de allí. Esperó un cuarto de hora antes de que Guskin se acercara a ver qué quería. Carolyn lo oyó desde la puerta de la cocina. «Nuestro manantial se está secando», dijo Jody. «El del barranco de casa. Se redujo a un hilo en septiembre y se secó en abril.
Llevamos acarreando agua desde el día 3. Eso es duro, dijo Gus. Tenemos todo el rebaño y sus terneros en el suelo. Pregunto si podemos abrevar en los 9 prados hasta que cavemos un nuevo pozo. Gus Guskin se frotó la nuca. No era un hombre cruel. Había trabajado para los Creel 22 años, y había palabras que no podía decir en voz alta, en ese patio con su propio equipo escuchando. «Sabes que no puedo responder a eso», dijo. «Sabes quién tiene que responder. No me recibirá. A ti te recibiría mañana si llamaras a la puerta. Mi tío me despellejaría por llamar», dijo Jody. «Tú también lo sabes». Entonces vio a Caroline en la puerta de la cocina con un paño de cocina en las manos. Se detuvo. Algo cruzó su rostro que ella no entendió en absoluto. «Es ella», dijo. «Es la cocinera», dijo Gus. «Es la chica Nordby». Jody Dawes miró a Caroline a través de 60 pies de patio durante todo el tiempo que un hombre puede mirar a una extraña, sin que sea algo más. «De acuerdo», dijo. «Volveré el jueves». Salió del patio y se alejó por el camino de la carreta, al mismo paso constante todo el camino. Caroline se quedó en la puerta con el paño en las manos y el corazón acelerado por una razón que no podría haber nombrado. Había sabido quién era en el momento en que él giró la cabeza. 3 inviernos atrás, en el deshielo de enero, un chico Dawes había caído a través del hielo bajo el talud cerca de la casa de los Nordby. Ella lo había oído caer. Le había lanzado una cuerda de heno desde el talud y lo había sacado con los talones clavados en la hierba helada. Luego lo había acompañado 1,5 millas hasta la choza de los Dawes, con su brazo sobre su hombro. Su madre la había recibido en el patio cuando llegó a casa. «No contarás eso en el pueblo», había dicho Petra. «Estamos tratando de salir adelante aquí. No necesitamos que se diga que los noruegos se juntan con esa gente». Así que nunca se contó. En 3 años, ningún alma viviente se lo había mencionado, y ella había empezado a pensar que era algo que había soñado. Le contó a Isaiah Creel lo del manantial esa tarde en el escalón, con la luz volviéndose naranja en las colinas. «¿Quiere agua?», dijo ella. «Gus me lo dijo. ¿Se la darás?» Se la di antes de que creciera la hierba. Creel se estaba limpiando las manos con un trapo. Envié a Gus con el mensaje de que los 9 prados están abiertos al ganado de los Dawes todo el verano, sin coste y sin contar cabezas, hace 6 semanas. Y dijo que le devolvió al hombre con un cubo. Creel dobló el trapo. «Un cubo vacío, boca abajo en mi puerta. Esa es toda la respuesta que he tenido de Wolf Draw en 3 años». Caroline se sentó en el escalón debajo de él. «¿Por qué se secó el manantial?», dijo. «No tengo ni idea». «Los manantiales se secan. Los manantiales no se secan. Los manantiales se mueven». Él la miró. «Continúa», dijo. «El agua en esta región yace en la arena», dijo Caroline. «Está ahí como el té en una esponja, y donde el suelo se hunde en ella, sale. Eso es un manantial. No puede ir a ninguna parte. Si ha dejado de salir donde solía, entonces algo ha cambiado la forma del terreno sobre él». Isaiah Creel se quedó quieto un momento. «Hay una hondonada de arena en la cabecera de Wolf Draw», dijo lentamente. «Lleva abriéndose 15 años. Tenía el ancho de una carreta cuando yo era un niño. ¿Y ahora qué tan grande es?» «Podrías meter esta casa dentro. Entonces ahí es donde fue la arena», dijo Caroline. «Cuesta abajo, porque la arena siempre va cuesta abajo, hacia el terreno bajo en la cabecera de ese barranco, que es exactamente donde estaba su manantial. No han perdido el agua. Tienen 30 pies de arena encima». Él le dio vueltas a eso. «¿Y por dónde sale ahora?», dijo. «En algún lugar más abajo, por el lado que el terreno le dé una puerta». Ella estaba dibujando en la tierra con la punta de su bota. «Tendría que caminarlo temprano, antes de que salga el sol, porque el suelo dice la verdad al amanecer y miente al mediodía». «¿Por qué?». «La escarcha se derrite primero en el suelo húmedo. El rocío permanece más tiempo en él, y las plantas lo saben. Los juncos y las espadañas no mienten. El rosal silvestre, a lo largo de una línea de filtración, florece 10 días antes que el rosal en arena seca». Isaiah Creel se levantó del escalón y se quedó mirando el valle un largo momento. «Señorita Nordby», dijo, «¿qué le parecería no cocinar el jueves?» Cabalgaron hacia las tierras de los Dawes a las 4 de la mañana del jueves, en la oscuridad,
con Jody II, en un caballo prestado entre ellos. Había llevado todo el miércoles organizar eso. Jody había vuelto como dijo que haría. Se había quedado en el patio y había escuchado la oferta de los 9 prados. Se había puesto pálido alrededor de la boca. Luego había dicho la frase que Caroline llegó a entender que era la forma de todo el problema. «No lo aceptará», había dicho Jody. «Señor, no aceptará ni un trago de agua de Creel, aunque las vacas se mueran delante de él. Y le diré la verdad, porque usted está aquí siendo decente conmigo. Preferiría que murieran. Preferiría que murieran y que todos las vieran morir. Entonces, ¿qué aceptará?», había dicho Creel. «Lo suyo». Y esa fue la frase que los levantó a todos en la oscuridad del jueves. El sol salió mientras estaban en la cresta sobre Wolf Draw. Caroline había pedido estar allí antes de que saliera. Ninguno de los 2 hombres había entendido por qué, y ambos lo descubrieron en 2 minutos. Abajo, en el fondo, la escarcha yacía gris y uniforme sobre todo el barranco. Luego la luz pasó por encima del borde, y el gris comenzó a desaparecer del terreno alto primero, en largos dedos que se retiraban cuesta abajo, excepto en un lugar. «Ahí», dijo Caroline. Debajo del gran cuenco de arena de la hondonada, a 300 metros y bien al este, una línea verde torcida yacía en la hierba. La escarcha todavía estaba sobre ella, cuando todo a su alrededor había desaparecido. Corría cuesta abajo un cuarto de milla y terminaba en una ciénaga de juncos no más grande que el patio de una carreta. Verde oscuro, acunada en la ladera de la siguiente colina. «¿Ese es su manantial?», dijo. Salió de debajo de la arena por el lado este. Ha estado corriendo allí desde hace aproximadamente 1 año o 2, supongo, por el tamaño de esos juncos. Jody II se puso de pie en sus estribos. «Ese no es nuestro terreno», dijo. «No», dijo Isaiah Creel. «Ese es mi terreno». Los 3 se quedaron en sus caballos en la cresta, bajo el nuevo sol, y miraron hacia abajo, a 6 acres de hierba verde, con el sustento de toda una familia debajo. «Está a 1 milla y media de su corral», dijo Creel finalmente. «Instalaré una tubería, la pagaré y pondré a mis propios hombres a trabajar en ella. Podrá abrevar en su propio tanque, en su propio terreno, y nunca pondré un pie en él. ¿Aceptará eso?». «No, señor», dijo Jody II. Bajaron de todos modos. Hiram II salió de su casa cuando todavía estaban a 200 metros. Se paró frente a ella con las manos sueltas a los costados y los esperó. Era un hombre enjuto de 54 años, con un rostro curtido hasta los huesos y mucha barba gris. Su casa era una semicueva con una fachada de madera, encalada y remendada, pobre y limpia. Detrás, el pajar estaba vacío. Donde había estado el granero, yacía un rectángulo de cimientos de piedra, cubierto de hierba desde hacía 18 años. Nunca lo había reconstruido. En 18 años, nunca lo había reconstruido. «Fuera de mi terreno», dijo. «Hiram, no uses mi nombre». Isaiah Creel se quitó el sombrero, algo que Caroline no le había visto hacer fuera de la casa. «Tu agua está debajo de la hondonada», dijo. «Sale al este de tu linde, en la ladera de la segunda colina, en esa ciénaga donde están los juncos. Está en mi terreno escriturado. Te digo dónde está porque tienes derecho a saber a dónde fue tu propia agua». Hiram Doss no lo miró. Miró a Caroline. «¿Quién es esta?», dijo. «La señorita Nordby la encontró. La noruega». Algo se movió en el rostro del hombre. «La que regalaron en el porche de la tienda». Todavía lo cuentan en 3 condados. La chica que ni su propia madre pudo regalar. Escupió en la arena. «Y la tienes aquí al amanecer, caminando por mi terreno». Caroline sintió el golpe en el pecho. Oyó venir el resto y se adelantó. «Señor Doss», dijo, «usted tiene 90 vacas. 91. Está acarreando agua en una carreta de 200 galones y le lleva todo el día. Lo está haciendo solo porque ese chico tiene que cuidar el ganado. Para mediados de junio estará acarreando en la oscuridad. He visto a mi padre hacer exactamente esto. Lo hizo 2 veranos y lo destrozó, y tiene 51 años». «Me estás hablando de mi ganado. Le estoy hablando de una tubería», dijo Caroline. «Es de hierro y no sabe de quién es el nombre que lleva». Por un segundo, uno solo,
El rostro del hombre se abrió. Ella lo vio. Nunca estuvo segura después de si los otros dos lo habían visto, porque ambos estaban mirando sus manos. No era ira, era la mirada de un hombre al borde de algo que desea tanto, que desearlo lo enferma, y Caroline conocía esa mirada desde el interior de su propia vida. Entonces Hiram Doss lo ocultó. Mi hermano está bajo esa tierra, dijo. 17 años. Nuestro padre lo sacó de ese granero en una lona de carreta al amanecer. Y el hombre cuyo fuego fue también está bajo tierra. Murió a los 81 en una cama, con su familia alrededor, en una casa que mi hermano pagó. Eso no es verdad, dijo Creel. ¿Qué parte? Isaiah Creel estaba de pie en la arena con el luto en su cabeza descubierta. Mi padre encendió la cresta, dijo. Nunca he dicho lo contrario. Tenía 5 años y estaba en el asiento de la carreta, y lo vi hacerlo. Lo encendió para salvar a 14 personas y 30 caballos. No sé hasta el día de hoy si pensó en tu barranco cuando lo hizo. Me lo he preguntado cada año de mi vida desde que tuve edad para preguntarlo. Entonces hemos terminado. Hiram, el domingo voy a colocar la lápida de Isabel. El nombre cayó en el patio como una piedra en agua quieta. Llegó en el tren de mercancías, dijo Creel. Es de granito y tardó 7 meses. La colocaré el domingo a las 3 en el cementerio de la Loma, junto a mi madre y mi padre. Recogió las riendas. Era tu hermana. Ven y acompáñanos. Trae a tu esposa. No hay alma en esta tierra que pueda detenerte, y no querría hacerlo. Hiram Doss se quedó de pie frente a su cueva encalada con los cimientos vacíos detrás. Iré a la lápida de mi hermana, dijo. Luego entró y cerró la puerta. Fue a Elk Creek el sábado a por harina, queroseno y 20 libras de manzanas secas. Era la primera vez que salía de la finca en 5 semanas. Estaba a mitad de la calle principal cuando entendió lo que le estaba pasando a su cara. En cada porche que pasaba, alguien dejaba de hablar. Thursa Galt había regentado la tienda durante 12 años desde que su marido murió de una muela mala. Tenía 60 años. Era robusta como un aro de barril y miraba a la gente por encima de sus gafas de una manera que hacía que los hombres adultos recordaran sus modales. Bueno, dijo, la novia. Soy la cocinera. Eres la novia, chica. Has sido la novia desde el 2 de mayo en este mostrador. Thursa empezó a preparar las cosas sin que se lo pidieran. Milt Traeger lo contó primero. La esposa de Traeger lo contó mejor. A finales de mes, ya te habías casado en secreto en la finca por la vergüenza. No hay vergüenza. Nunca hay vergüenza, dijo Thursa. Solo hay habladurías. Las habladurías son más baratas que la sal y se conservan mejor. Ahora dicen que Isaiah Creel vale $200,000 y que la chica Nordby lo supo todo el tiempo. Caroline dejó su lista en el mostrador. ¿Y mi madre? Dijo. Tu madre ha venido aquí 4 veces en 5 semanas diciendo que su hija está prometida a un hombre rico. Ha encargado mercancías a cuenta de ello, una pieza de calicó, un corte de popelina buena para un vestido. No ha pagado por ninguna de las 2 cosas, y 2 veces me ha pedido que envíe la cuenta a Pine Knob. El reloj del estante hizo su pequeño ruido seco. No la envíe, dijo Caroline, y no le diga que se lo pidieron. Thursa cruzó los brazos sobre el mostrador y la miró por encima de sus gafas. Vas a tener un verano difícil, dijo. Llévate las manzanas secas. Invito yo. Y si alguien en este pueblo te dice una sola palabra de camino a esa carreta, me lo mandas a mí. Conozco a Milt Traeger desde que era un niño que se mojaba en la escuela. Esa fue la segunda semana de junio. El sauce en la lata tenía 11 hojas. Había echado una maraña de raíces blancas que llenaban el fondo de la lata. Tenía que cambiar el agua cada 3 días porque las raíces la ensuciaban. Había dejado de fingir que era un experimento. Subió una tarde, con la última luz, y encontró a Isaiah Creel de pie en la puerta de su habitación con un cubo en la mano. Bueno, dijo Caroline, se vacía. Se ha vaciado desde el 5 de mayo. Así es, asintió él. Cada 3 días. Más o menos, dijo él. Ella se acercó y se paró a su lado, mirándolo. 2 pies de madera blanca pelada, cortada de un arbusto detrás de una tienda para hacer reír a un porche lleno de hombres. Estaba en una lata con hojas verdes nuevas,
y un puñado de raíces blancas en el fondo. ¿Por qué?, dijo ella. Isaiah Creel miró el sauce y no a ella. Porque me senté en esa barandilla y dejé que te la pusieran en la mano, dijo. No pude quitártela de nuevo, así que la he estado regando. Caroline Nordby extendió la mano y la posó por un segundo en el dorso de la muñeca de él, donde sostenía el asa del cubo. Eso fue todo. Fue la primera vez que lo tocó a propósito. Duró más o menos lo que se tarda en decir un nombre, y ninguno de los dos lo mencionó en los 22 días siguientes. La lápida de Isabel Creel se colocó el tercer domingo de junio a las 3 en el cementerio, en la ladera de la loma sobre la casa. Era de granito extraído en Vermont, transportado en el ferrocarril y acarreado el último tramo por Vent Farrell. Había tardado 7 meses. Decía su nombre y sus 2 fechas, y una línea debajo. Ella provenía de ambas colinas. 80 personas subieron la colina para la ocasión. Caroline no se lo esperaba. Había pensado que serían el equipo y la familia. En cambio, fue todo el extremo oeste del condado en carretas, vestidos de negro, con cestas bajo los asientos. La colocación de una lápida en esa región era un acontecimiento. Traeger vino. La tienda de Galt cerró al mediodía. 4 familias vinieron de la llanura, incluyendo, en un carruaje prestado con un látigo nuevo en el soporte, a Anders y Petra Nordby. Caroline los vio a 200 metros, y sus manos se enfriaron sobre la cafetera. Hiram Doss llegó a las 3 menos 10. Vino con su esposa a su lado, ambos de negro, en la vieja carreta con el barril de agua todavía atado en la caja. Se detuvo al pie del cementerio y la ayudó a bajar. Luego los dos subieron por la colina, que enmudeció de inmediato. Se pararon a la cabecera de la tumba, en el lado opuesto a Isaiah Creel, y no lo miraron. Jody Doss vino detrás de ellos, y se quedó atrás con los caballos. El predicador vino de Elk Creek. Dijo el Salmo 23, una oración por los muertos, una oración por los vivos. 4 hombres colocaron la lápida en su lecho de arena y la asentaron. Ned y Tildy Creel pusieron un frasco de rosas silvestres cortadas esa mañana de la valla. Durante 1 minuto o 2, fue algo bueno y decente, y todos los presentes lo sintieron. Entonces Milt Traeger, que nunca podía soportar un silencio, habló. Lo dijo amablemente. Eso fue lo peor. Lo dijo con la voz cálida y risueña de un hombre que cree que está suavizando las cosas, de pie entre las carretas con el sombrero en las manos. Bueno, es una lápida hermosa, dijo. Y diré esto delante de todos. Es un asunto difícil, todo este viejo problema. 18 años es tiempo suficiente. No queda nadie en este valle que encendiera ese fuego. Y no queda nadie que estuviera en ese granero, y es hora de dejarlo ir. Hiram Doss levantó la cabeza. Queda alguien que estaba en ese granero, dijo. El viento barrió la cima de la hierba en la loma y la inclinó. Yo estaba en él, dijo Hiram Doss. Tenía 14 años. Entré con él a por los caballos y salí con 2 de ellos, y él no salió. Así que no te pares junto a la tumba de mi hermana, Milt Traeger, y me digas quién queda. Milt Traeger debería haberse detenido ahí. Nadie en esa colina entendió nunca por qué no lo hizo. Ahora, Hiram, esa es la vieja pena hablando, dijo. El hombre te ofreció los 9 prados en primavera, hierba gratis y agua gratis, y 4 manos para ayudarte a conducir el ganado. Y le devolviste su propio cubo, boca abajo, en su puerta. Toda la colina lo oyó. Hiram Doss se paró a la cabecera de la tumba de su hermana y se puso del color de la ceniza. No hay nada peor en este mundo que ser puesto en ridículo delante del condado, el único día que viniste a mantenerte erguido. Ese es mi asunto. Era el asunto de todo el condado para el martes, dijo Traeger, y rió para suavizarlo. Ese fue el momento en que el día se rompió. ¿Quieres mi asunto?, dijo Hiram. Aquí está mi asunto. Ese hombre tiene a mi hermana bajo tierra y a los 2 hijos de mi hermana en su casa. Les está enseñando que su abuelo era el vecino de un asesino y nada más. Isabel me los habría traído. Trajo a ese chico a mi puerta cada junio de su vida. Tío Hiram, dijo Ned. El chico había salido de detrás de la lápida, con 12 años, con su buen abrigo, las manos a los costados. Ned, dijo su padre, ve a la carreta.
Dijo mi nombre. Ve a la carreta, hijo. Ned Creel fue. Fue despacio y mirando hacia atrás. Y cada alma en esa colina vio a un chico ser partido por la mitad delante de ellos. Fue Petra Nordby quien intervino. Caroline la vio venir y no pudo hacer nada. Su madre se acercó entre las carretas con la barbilla alta y su buen chal, usando la voz que guardaba para la iglesia y para la tienda, la que se oía bien. Este es un día triste, y no necesita gritos, dijo. Va a haber una boda en esta casa antes del otoño. Mi hija será la señora aquí. Eso es algo de lo que alegrarse. Señor Creel, dígaselo. Toda la colina se giró para mirar a Isaiah Creel. Caroline cerró los ojos. Sabía exactamente lo que diría. Respondería honestamente porque nunca en su vida había hecho otra cosa. Y su honestidad estaba a punto de estallarle en la cara como una lámpara. Señora Nordby, dijo, su hija es mi cocinera. Ha sido mi cocinera desde el último sábado de abril a $1 al día, que se gana con creces. No se ha hecho ninguna promesa en mi casa, ni por mí ni por nadie. No permitiré que su nombre se use para zanjar una discusión, ni por usted ni por mí. Lo dijo como un escudo. Ella lo supo incluso mientras sucedía. Pero todo el condado acababa de oír al hombre rico decir en las palabras más claras del idioma que no le había hecho ninguna promesa a la chica Nordby. Petra Nordby había encargado un corte de popelina buena para un vestido basándose en una historia. Se quedó allí, frente a todas las mujeres a las que siempre había querido igualar, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se volvió hacia su hija. Le llevó unos 2 segundos. «Entonces, ¿qué ha estado haciendo allí?», dijo. 5 semanas, 6, en esa casa con él, bajo su techo, sin ninguna mujer de su propia familia. ¿Qué es una chica que no está prometida y no vuelve a casa? Alguien en la multitud dijo, «Ahora, señora». «Es su mantenida», dijo Petra Nordby. El viento pasó por la cima de la loma y se llevó el sonido cuesta abajo. Caroline se quedó junto a la mesa de caballetes con la cafetera delante y ambas manos planas sobre las tablas. Todo el condado la miró. Durante 11 años había sido capaz de quedarse exactamente así y dejar que algo pasara sobre ella. Y descubrió ahora que ya no podía hacerlo. Había dejado de funcionar en abril. Nunca había vuelto a funcionar. Entonces, Jody Doss dijo desde atrás, con la voz equivocada en la peor hora del peor día. «Ella me sacó de Elk Creek. Hace 3 inviernos», dijo. «En enero, caí a través del hielo bajo el talud cerca de su casa. Estuve en el agua 7 minutos. Ella vino 400 metros, me lanzó una cuerda y me sacó sola. Me acompañó a casa. Nunca dijo una palabra al respecto a nadie en este condado durante 3 años». Su voz se quebró en medio de la frase, como sucede a los 19. Así que pueden cerrar todos la boca sobre ella. Nadie habló. Hiram Doss se giró muy lentamente y miró a su sobrino. «Nunca me dijiste eso», dijo. «Nunca me dejaste decir su nombre en la casa». 3 años. 3 años, dijo Jody. Hiram Doss se paró junto a la tumba de su hermana con los puños cerrados a los costados. Caroline observó cómo toda la forma de su vida intentaba moverse 18 años en una tarde. Vio cómo fracasaba. «Un Doss no le debe nada a un Creel», dijo. «Ni agua, ni gracias, ni una sola cosa». «Ella no es una Creel», dijo Jody. «Es la cocinera. Está en su casa. Fue Thursa Galt quien lo terminó, porque alguien tenía que hacerlo». «Bueno», dijo con la voz que usaba para un hombre que discutía el precio del queroseno. «Ya es suficiente por un domingo. El café está caliente y el jamón está cortado. Isabel Creel les habría dado de comer a todos ustedes y se habría avergonzado de cada palabra dicha sobre su lápida. Cojan sus platos». Todos querían desesperadamente que les dijeran qué hacer. Fueron y cogieron sus platos. Caroline sirvió café durante más de 1 hora. Lo sirvió sin parar, para gente que no la miraba a los ojos, y para 2 que sí lo hicieron. Dijo, «Gracias». Dijo, «Sí, es una lápida hermosa». Luego limpió la mesa. Su madre la alcanzó en la parte trasera de la carreta. «Caroline, no debes tomarlo a mal. Solo dije, sé lo que dijiste. Me hicieron quedar como una tonta allí arriba. Sí, podrías habérmelo permitido,
dijo Petra. Fue una tarde. ¿Qué te costaba dejarme tener mi única tarde? Caroline puso la cafetera en la caja de la carreta y se dio la vuelta. Me has regalado 2 veces ya, mamá, dijo. Una vez para reírse delante de la tienda de Galt, porque te estaban mirando, y otra vez allí arriba, en esa tumba, porque habían dejado de mirarte. Y no creo que te dieras cuenta ninguna de las 2 veces. Luego bajó la colina por sus propios medios, delante de todos, por segunda vez en su vida. Él vino a la cocina tarde esa noche, cuando la casa se había quedado en silencio y la última carreta estaba a 2 millas valle abajo. Caroline estaba fregando la cafetera. Llevaba limpia un buen rato. Siguió fregándola porque sus manos querían trabajo más que su cabeza descanso. Lo he pensado bien, dijo Isaiah Creel. Ah, ¿sí? Nos casaremos en Elk Creek, en la iglesia, un sábado con las puertas abiertas y todo el condado invitado. Se había detenido justo en la puerta y no había avanzado más. Eso acaba con las habladurías. Todas, en una tarde. No hay un alma en este valle que diga una palabra después de eso. Caroline dejó la cafetera en el banco. No, dijo. La palabra aterrizó en esa cocina como un plato caído. No, no. Se secó las manos en el delantal. Lentamente, una y luego la otra. Señor Creel, en abril, mi madre me regaló en un porche para hacer reír a la gente. Hoy me regaló junto a una tumba para salvar su propio nombre. Esta noche, usted ha venido aquí para regalarme una tercera vez a la puerta de una iglesia para que el condado deje de hablar. Eso no es. Es exactamente lo que es. No me ha preguntado ni una sola cosa. Me ha contado un plan. Es un buen plan y funcionaría. También es el plan que todos tenían, que es entregar a Caroline Nordby a alguien para que el problema se acabe. Isaiah Creel se quedó en medio de su propia cocina y lo aceptó. Lo habría dicho mal, de cualquier manera que lo hubiera dicho, dijo finalmente. Quizás. Entonces déjeme decir la otra parte, y luego me iré. No regué ese palo durante 7 semanas para que el condado dejara de hablar. Su voz había bajado a casi nada. No he dormido bien desde la 2ª semana de mayo. No sabía que una persona pudiera llegar a mi edad y descubrir que había estado viviendo como un hombre con el abrigo mal abotonado. Esa es la parte verdadera. La iglesia era solo la parte que sé cómo organizar. Eso estuvo mejor, dijo ella. ¿Me aceptarás entonces? No esta noche. Ah, no esta noche y no mientras esa colina siga hablando, dijo. Si te digo que sí esta semana, cada mujer en Elk Creek sabrá exactamente lo que soy por el resto de mi vida. Lo habrán decidido un domingo de junio, y ningún poder en esta tierra las moverá de ahí. No empezaré mi vida dentro de su sentencia, y tampoco te lo haré a ti, porque pasarías 20 años medio seguro de que acepté por el rancho. No lo haría. ¿Lo harías? Dijo Caroline. No has confiado en un sí rotundo desde que eras joven. Me lo dijiste en el establo, y ni siquiera te oíste decirlo. Él guardó silencio un largo momento. ¿Cuándo entonces? Dijo. No lo sé. Esa es una respuesta honesta, y es la única que tengo. Se desató el delantal. Le estoy dando mi aviso, señor Creel. Cocinaré el resto de la semana. Cobraré mi salario el sábado, y me iré con la carreta de Vint Ferrell el lunes. ¿A dónde? Al este. Probablemente a Grand Island. Siempre hay trabajo donde está el ferrocarril. Isaiah Creel echó los hombros hacia atrás, lo que en esa región era una forma de enderezarse. El lugar es tuyo para volver, dijo. Cualquier mes de cualquier año. No te lo volveré a pedir, a menos que tú me lo digas. Tampoco dejaré de desear que me lo digas. Luego subió. Caroline se sentó en el cajón de la cocina en la oscuridad y no lloró. No había llorado desde que tenía 15 años y había perdido la costumbre. Tildy se lo tomó mal y lo expresó en voz alta, lo que fue más fácil. Lloró durante 2 días. El jueves se sentó debajo de la mesa de la cocina y no quiso salir. Caroline se metió debajo tras ella con su falda buena, y las dos se sentaron en la oscuridad con la espalda contra la pared. «Dijiste después del pastel», dijo Tildy. «Dije eso. Hiciste 4 pasteles», dijo Tildy. «Esos son 4 después del pastel». «Entonces te debo 4 pasteles», dijo Caroline. «Pienso pagarlos, pero no este mes». Tildy pensó en eso,
en la oscuridad debajo de la mesa. Ned se lo tomó como lo toman los chicos, con toda la cara cerrada como una puerta. No le habló desde el miércoles hasta el domingo. El domingo por la mañana lo encontró en el corral, de espaldas a la casa, ensillando el pony gris sin ningún propósito. Ned, no tienes que decirlo. Voy a decirlo de todos modos. Todos se van, dijo Ned Creel, y se lo dijo a la silla de montar, en lugar de a ella. Mi madre se fue. Selma se va en la cosecha. Tú te vas el lunes. Todos en esta casa se van. Mi padre simplemente se queda en el patio con el sombrero quitado y los deja ir cada vez. No dirá una sola palabra para que nadie se quede. Me dijo varias palabras el domingo por la noche. Entonces, ¿por qué te vas? Caroline se quedó en el corral con el viento empujando su falda contra las barandillas. Podría habérselo dicho. Le dio vueltas y descubrió que no podía. La verdadera respuesta tenía 4 partes, y 3 de ellas eran sobre adultos, y un chico de esa edad solo oye, se va, sin importar cómo lo vistas. Porque tengo algo que resolver primero, dijo. No tiene que ver contigo. Quiero que te aferres a eso, Ned, porque estarás tentado de hacerlo sobre ti. Eso es lo que dice la gente cuando es sobre ti. No se equivocaba. Pensó en ello el resto del día. Fue a la casa de los Nordby el sábado, para decir lo que había que decir. La casa estaba medio empacada. Su padre estaba sentado en el escalón, con las manos colgando entre las rodillas. Había 4 cajas en el patio y el arado ya estaba vendido. Nos vamos al asentamiento de Dakota, dijo Anders. El primo de tu madre está en la iglesia de allí. Hablan noruego en la tienda, Caroline. Será como antes. ¿Cuándo? El tercer día del próximo mes. Se sentó en el escalón a su lado. Su padre olía a humo de pipa y heno viejo, y una vez había sido el hombre más alto de su mundo, en un barco, sosteniéndola para que pudiera ver la costa. Papá, ¿por qué lo dijiste en el porche? Anders Nordby miró sus cajas. Porque se estaban riendo, dijo. Y por un minuto, se reían conmigo. 4 años en este país, Caroline, y fue la primera vez que me oí hacerlo, y no pude evitarlo. Esa es la verdad, al menos. Es lo peor que he hecho en mi vida, dijo su padre. Lo hice delante de mi propia hija. Veré ese porche el día que me muera. Se cubrió la cara con las manos por un momento. Luego las bajó. Ven a Dakota. Tu madre no te lo pedirá. Ya no puedes sacar las palabras de su boca, así que te lo pido yo. Caroline miró el patio donde había pasado 4 años siendo útil y silenciosa. No, papá, dijo. Petra Nordby estuvo en la puerta detrás de ellos todo el tiempo y nunca salió. El lunes por la mañana, la carreta de mercancías de Vent Farrell subió por el valle vacía y dio la vuelta en el patio de Pine Knob a las 6:30. Caroline tenía una maleta, $38 en un pañuelo anudado y un sauce de 18 pulgadas de alto, con las raíces envueltas en un saco de harina húmedo. Isaiah Creel sacó la maleta y la puso en la carreta. No dijo nada sobre el sauce y no se lo pidió de nuevo porque había dicho que no lo haría. Y el hombre hacía lo que decía que haría. El salario del sábado, dijo, y le puso el dinero en la mano. Esto es demasiado. Son 7 semanas a $1. El resto es $1 al día por las 14 noches que estuviste despierta con las novillas. Te lo debo desde mayo. Señor Creel. Señorita Nordby. Se subió al asiento. Tildy estaba llorando en el escalón con las manos de Selma en sus hombros. Ned no estaba allí, lo que ella esperaba y lo que dolió más que cualquier otra cosa esa mañana. Vent Farrell chasqueó la lengua a los caballos. La carreta salió del patio y subió por la ladera de la loma. Caroline Nordby mantuvo los ojos fijos en las puntas de las orejas de los caballos porque temía lo que haría si los dejaba ir a cualquier otro lugar. El tren de mercancías hacia el este no salía hasta el viernes, así que Caroline alquiló una habitación sobre la tienda de Galt por $1.50 la noche. El miércoles por la mañana bajó por las escaleras exteriores a las 7 con el sauce en su saco húmedo bajo el brazo. La carreta de Vent Farrell estaba parada frente a la tienda con los caballos todavía enganchados. Él estaba dentro hablando rápido, lo que nunca hacía. Thursa Galt había salido de detrás del mostrador, lo que casi nunca hacía. Desde el martes por la noche, decía Vent, sacó el pony gris del corral después del anochecer y no despertó a nadie.
Gus tenía a todos los hombres de la carreta en la silla de montar a las 6 de ayer. Carolyn se quedó en la puerta con el saco en las manos. ¿Quién?, dijo. El chico Creel, dijo Thursa. Ned, desaparecido desde el martes por la noche y nadie ha encontrado su rastro. La habitación se alejó mucho y volvió. ¿Cuánta agua se llevó? ¿Qué? ¿Cuánta agua?, dijo Caroline. Una cantimplora, un barril. ¿Qué se llevó? Vent Farrell parpadeó. Una manta y un saco de galletas. Dijeron. El chico tiene 12 años. Nadie piensa en el agua a los 12 aquí, donde puedes beber en cualquier molino de viento. No hay molinos de viento a donde ha ido. Están buscando en los caminos de carretas, dijo Caroline. Y en Wolf Draw. Están buscando en Wolf Draw porque todos han decidido que corrió a casa de su tío. Bueno, por supuesto. ¿A dónde más iría un chico? No fue a casa de su tío. Ya estaba dejando el sauce en el mostrador. Señora Galt, necesito un caballo. Thursa Galt no le hizo ni una pregunta, lo que Caroline recordó el resto de su vida. Salió por la puerta trasera con su delantal, sacó su propia silla de montar del cobertizo y la llevó a la calle. Se llama Bird, dijo. Aguantará todo el día si la dejas ir a su aire en las colinas. Hay una cantimplora en el pomo, y estoy llenando 2 más. Señora Galt, coja el sombrero de sol del clavo, y no discuta conmigo sobre eso. Carolyn estaba a 10 millas al oeste al mediodía. Lo había pensado durante toda la primera hora, y estaba más segura al final que al principio. El chico se lo había dicho él mismo en la cima de la tercera cresta al norte, con la voz quebrada. Ya no me dejan ir allí, y mi madre solía llevarme. Isabel Creel lo había llevado a la Tierra Negra cada junio de su vida. Luego el condado se había parado sobre esa lápida y le había dicho, delante de todo el condado, que su abuelo era un asesino y su tío un tonto. Nadie le había dicho una sola cosa verdadera. Un chico no huye de algo así. Cabalga hacia ello. Entró en la Tierra Negra a media tarde, con un calor que se levantaba de la arena y temblaba. Era peor de lo que recordaba. Las hondonadas de arena le devolvían el sol directamente a la cara. En 4 horas, vio un solo ser vivo, un halcón. No buscó huellas. No era una rastreadora, y lo sabía. En su lugar, subió a la cresta más alta que pudo encontrar, y se bajó de la yegua. Se sentó en la arena con la cantimplora en su regazo. Luego se obligó a mirar el paisaje, como había aprendido a mirar el paisaje cuando tenía 12 años. ¿Dónde está el agua? No dónde está el chico. ¿Dónde está el agua? Un chico con una manta y un saco de galletas y sin cantimplora ha estado fuera desde el martes por la noche. Para el miércoles por la tarde, ya no va a donde pretendía ir. Va a donde puede beber. Encontró 4 lugares desde esa cresta. Había un verde oscuro y ahuecado en la cabecera del segundo barranco al norte, que sería una filtración. Había una línea de hierba más alta que corría torcida por el tercer barranco. Estaba la ciénaga de juncos al este de la hondonada, a 5 millas de distancia y fuera de su alcance. Por último, había una mancha muy arriba, bajo el borde, en la cabecera de Wolf Draw. 4 pinos muertos estaban juntos allí, y la hierba a su alrededor crecía de un verde más profundo de lo que cualquier hierba tenía derecho. En julio, Caroline miró ese último lugar durante mucho tiempo. Mi madre solía llevarme. Una mujer no lleva a un niño 5 millas a una zona quemada para mirar árboles quemados. Lo lleva a un lugar donde hay sombra y agua y algo para comer al mediodía. Volvió a montar en la yegua. Le llevó hasta el anochecer cruzar. La arena en los fondos era blanda y no quería forzar al caballo con ese calor. El sol se puso a las 8, y el paisaje cambió de color 3 veces y se volvió azul. Siguió adelante. La noche en las colinas de arena no es oscura como la noche en un pueblo. Las estrellas bajan a la hierba por los 4 costados. Las crestas se ven como una línea negra contra un negro más claro, y cada colina en esa región yace con su cara empinada hacia el noroeste. Le había dicho a Isaiah Creel que una persona podía caminarlas a ciegas a medianoche y mantener el rumbo. Lo hizo durante 6 horas. Llegó bajo el borde en la cabecera de Wolf Draw a las 4:20 de la mañana, en el gris antes de cualquier color. Un caballo estaba parado en la hierba de la filtración
con la cabeza gacha. No era el pony gris. «¡Alto ahí!», dijo una voz desde la oscuridad. «¡Alto ahí mismo!». «Señor Doss». Hubo una larga pausa. «La Noruega», dijo Hiram Doss. Salió de la sombra de los 4 pinos muertos con el sombrero quitado. Parecía un hombre que había estado 30 horas en la silla de montar, lo que era cierto. Detrás de él, bajo los árboles, envuelto en una manta de caballo, Ned Creel se incorporó en la arena con una taza en ambas manos. Caroline se bajó de la yegua tan rápido que cayó de rodillas en la hierba. «Ned». «No lo encontré», dijo el chico. «Busqué 2 días y no pude encontrar dónde empezó. No pude distinguir nada». Su voz era un susurro. «¿Cuánto has bebido?». «El tío Hiram dice que despacio». «El tío Hiram tiene razón». Le puso la mano plana en el pecho al chico y la mantuvo allí, sintiendo el corazón latir debajo. Demasiado rápido, pero latiendo. Despacio. Un sorbo. Luego cuenta hasta 50. Otra vez en 1 hora. «No comas nada por un tiempo». «Me llevaba 2 horas de ventaja», dijo Hiram Doss. «El pony llegó a mi corral ayer al mediodía con las riendas rotas. Ha estado fuera desde ayer al mediodía. Conozco este terreno». «Él también», dijo Caroline. «Por eso nadie lo encontró. Todos buscaban a un chico perdido». No estaba perdido. Vino exactamente a donde quería venir. Se sentó sobre sus talones. «Su madre solía traerlo aquí», dijo. «Cada junio». Hiram Doss estaba de pie con la espalda contra uno de los pinos muertos. «Cada junio», dijo. «Solía traérmelo a mí primero, y luego lo traía aquí por la tarde. Decía que era el único lugar en esta tierra donde podía sentarse y ser ambas cosas a la vez». Su voz se quebró. «Nunca subí con ellos. 18 años sin subir por este barranco. Me sentaba al pie y dejaba que mi hermana lo subiera sola». El comenzó a palidecer detrás del borde mientras lo decía. Carolyn Nordby se sentó sobre sus talones en la hierba de la filtración con la mano en el pecho de un chico. Levantó la cabeza y miró el paisaje que había recorrido durante 6 horas en la oscuridad para alcanzar. Lo vio surgir de la noche frente a ella. Se levantó lentamente. «Señor Doss», dijo, «¿a qué distancia está de aquí el lugar donde estaba su granero?». 1 milla y 3/4. «¿Y a qué distancia de aquí, por encima de ese borde, hasta la cresta donde Solomon Creel encendió su contrafuego?». 2 millas, más de 2. «Entonces mire esas 2 millas». La luz subió por encima del borde mientras lo decía. Llegó como había llegado la mañana en que encontró su manantial, y le hizo a ese paisaje lo que le había hecho a la escarcha. Entre la cabecera de Wolf Draw y la larga cicatriz gris en la cresta lejana, había 2 millas de terreno sin quemar. Era tan claro como una costura en una tela. Gris en la cresta lejana donde el contrafuego había corrido. Gris debajo de ellos, por todo el barranco donde los pinos estaban muertos. Entre los dos, corriendo todo el ancho del paisaje, había una franja de hierba vieja y pino vivo que ningún fuego había tocado jamás. Hiram Doss no dijo nada. «Nunca se encontraron», dijo Caroline. «Su fuego y el suyo. Hay 2 zonas quemadas en esta región, y siempre las ha habido, y hay 2 millas de hierba viva entre ellas. El viento venía del sur esa noche. Todos están de acuerdo en esa parte. Así que su fuego en esa cresta ardía hacia atrás, contra el viento, cuesta abajo hacia la finca. No podría haber cruzado 2 millas de verde contra el viento aunque hubiera querido». Se dio la vuelta. «Señor Doss, mire sus propios árboles». Él los miró. 4 pinos muertos se alzaban sobre la filtración. Estaban negros en el lado que miraba hacia arriba del barranco, negros hasta 12 pies. En el lado de abajo de cada uno, la corteza todavía estaba en tiras. «Lo negro está en el lado de arriba», dijo Caroline. «En todos los de ahí abajo también, hasta el final. Lo que sea que quemó este barranco, bajó por él, vino de aquí arriba, de la cabecera, y corrió hacia su pajar con el viento a favor. No vino por encima de ese borde. Nada vino por encima de ese borde. Salió el sol. Hiram Doss se quedó en la hierba de la filtración y miró hacia arriba del barranco, más allá de los 4 pinos. Bajo el borde había un lugar bajo con un círculo de piedras hundidas en la arena y cubiertas de hierba.
No lo había mirado ni una vez en 30 horas. Caroline estaba segura de eso. Un hombre puede estar a 10 pies de algo toda la noche y nunca dejar que sus ojos vayan hacia ello. Teníamos el campamento de siega allí, dijo. Nadie le respondió. Estábamos apilando heno en la cabecera del barranco toda esa semana, Alton y yo. Él tenía 17 y yo 14, y yo cuidaba el campamento porque era el más joven. Su voz se había vuelto completamente plana. Vimos el resplandor en el sur sobre las 9. Alton dijo que era mejor que bajáramos y soltáramos los caballos del granero. Así que bajamos. Yo apagué el fuego, dijo Hiram Doss. Le eché arena. Sé que le eché arena, porque recuerdo haberlo hecho. Lo he recordado cada noche de mi vida, durante 18 años. Y nunca me he permitido preguntar qué tan bien apaga un fuego, un chico de 14 años, con un resplandor en el sur, y su hermano llamándolo desde la colina. Tío Hiram, dijo Ned desde la manta. Cállate, hijo. No, señor, dijo Ned Creel. Usted es el único que me ha dicho algo verdadero desde el domingo, y me gustaría saber el resto. El hombre se quedó allí, bajo el nuevo sol, con el sombrero en la mano. Entonces aquí está el resto, dijo. He odiado a un hombre muerto y a su hijo durante 18 años por un fuego que muy probablemente encendí yo mismo. Y he mantenido al hijo de mi hermana alejado de este terreno para que no lo supiera, y seguiría odiándolo esta mañana si pudiera. Es lo único que he llevado tanto tiempo que sé cómo sostener. Entonces Hiram Doss se sentó en la hierba, con 54 años, y se cubrió la cara con el sombrero. Caroline lo dejó estar. Sacó el sauce del saco de la silla de montar mientras el sol subía. Las raíces habían estado en un paño de harina húmedo durante 4 días, y no durarían un quinto. Subió más allá de los 4 pinos hasta la cabecera de la filtración, donde el agua salía de la arena en un lugar no más grande que un plato. Se arrodilló y cavó un hoyo con las manos, de 1 pie de profundidad, en la arena húmeda en el borde inferior. Luego plantó el sauce en él y apretó la arena alrededor de las raíces con ambas palmas. «¿Qué estás haciendo?», dijo Ned. «Plantando un palo», dijo Caroline Nordby. Bajaron de la Tierra Negra poco después de las 8 de la mañana, 3 de ellos y 2 caballos caminando. Los buscadores los vieron a 2 millas. Gusky tenía una docena de hombres repartidos a lo largo de la cresta sobre la ciénaga de juncos. Se puso de pie en sus estribos y gritó algo que se oyó a 1 milla y media. Isaiah Creel bajó de esa cresta a toda carrera. Se bajó antes de que el caballo se detuviera. Tomó a su hijo por ambos hombros y lo examinó. Luego lo abrazó y lo sostuvo frente a todos los hombres de esa cresta, que encontraron otro lugar a donde mirar. Luego se enderezó y se enfrentó a Hiram Doss. «Estaba en la cabecera de tu barranco», dijo Creel. «Estuvo 2 días. Tardó 2 días en llegar. Yo tardé 30 horas en encontrarlo. Ninguno de los dos sale de esa tierra hoy sin ella». Hiram se puso el sombrero. «Sube a la cabecera de Wolf Draw conmigo». «Hoy no. Ven el domingo y trae el nombre de tu padre contigo. Lo he llevado mal durante 18 años y me gustaría dejarlo donde lo recogí». Eso fue todo entre esos 2 hombres, para siempre. Hiram Doss contó el resto él mismo en la tienda de Galt el sábado. Entró a las 10 de la mañana con el porche lleno. Se paró en el mostrador y le contó al condado sobre un campamento de siega en la cabecera de Wolf Draw y un chico de 14 años que había apagado un fuego con prisa. Le llevó 4 minutos. Thursa Galt dijo después que en todos sus años detrás de ese mostrador nunca había oído la tienda tan silenciosa, y que Milt Traeger salió por la puerta trasera y no volvió a entrar en un mes. El granero de Wolf Draw se levantó el último sábado del verano. Se levantó porque Isaiah Creel envió un mensaje por el valle de que iba a transportar pino, y porque Hiram Doss se lo permitió, que fue la mitad más difícil. Vinieron 61 personas. Ben Farrell trajo las vigas principales en una sola carga, con los ejes duplicados, maldiciendo todo el camino. Colocaron los cimientos a las 7 de la mañana sobre las viejas piedras que habían estado en la hierba desde 1868, esperando. Guskine dirigió la construcción y fue insufrible al respecto. «Tienes a todo el condado aquí, y 10 de ellos son útiles», dijo. El resto vino por la comida.
señaló a Caroline con el pulgar. Señorita Nordby, si les da de comer antes de que la segunda viga esté en pie, caminaré hasta esa filtración y me acostaré en ella. Tendría que caminar 1 milla y 3/4. Estoy dispuesto a hacerlo, dijo Gus. Colocaron la primera viga a las 8 y la última a las 2. Caroline les dio de comer a todos a las 2:30 en 4 mesas de caballetes bajo los pinos. La esposa de Doss llevó los frijoles. Selma Doss cortó los pasteles. Tildy Creel recorrió la fila con un cubo y un cucharón y no dejó que nadie más llevara el agua. Ned Creel pasó todo el día en el techo con los hombres y bajó al atardecer tan satisfecho de sí mismo que no podía hablar. Caroline encontró a Isaiah Creel a las 6, solo, de pie en la entrada de un granero que no existía esa mañana. El sol se estaba poniendo en el barranco detrás de él. El pino nuevo era crudo y amarillo, y olía como huelen las cosas nuevas. Todavía no tenía puertas. Las golondrinas ya lo habían encontrado. Señor Creel, señorita Nordby, voy a decir una cosa, y me gustaría decirla toda antes de que responda. Isaiah Creel se quitó el sombrero. En abril, mi madre se paró en un porche y me regaló para reírse. Y no dije una palabra, dijo Caroline. Esa fue la última vez que alguien me entrega a alguien. En junio, usted se ofreció a casarse conmigo para que el condado dejara de hablar. No lo acepté. Y usted sabe que tenía razón. Lo sé. Ahora es pleno verano. El condado ha dejado de hablar. Tiene algo mejor de qué hablar y para Navidad tendrá algo mejor que eso. Levantó la barbilla. Así que no queda nada que resolver excepto lo que yo quiero. Y soy la única persona en este valle que no ha dicho en voz alta lo que quiero. Las golondrinas entraron por encima de sus cabezas y salieron de nuevo. Isaiah Creel, dijo Caroline Nordby. Le pregunto, ¿se casará conmigo? No para arreglar nada, y no por ningún porche. Me gustaría vivir en esa casa en la ladera norte. Me gustaría cocinar para ese equipo y levantarme a las 4 de la mañana, con las novillas, durante unos 40 años, con usted. Lo pido con mis propias palabras, de mi propia boca, y nadie me ha dicho que lo haga. Isaiah Creel se quedó en la entrada del nuevo granero, y ni siquiera le dio la vuelta a su sombrero. Sí, dijo, sí. He estado esperando desde el 5 de mayo que alguien me pregunte algo. Los Nordby se fueron al norte, al asentamiento de Dakota, 3 semanas antes de la construcción del granero. Antes de todo, Caroline fue a despedirlos. Su madre le dio la despedida de una mujer que no puede decir lo importante, que fue sobre el tiempo, el camino y el precio de una caja. Luego Petra Nordby se subió al asiento, se estiró hacia atrás y puso su propio chal negro bueno en las manos de su hija, sin una sola palabra al respecto. Luego miró al frente, por el camino, y no se volvió a girar. Caroline lo guardó. Lo usó para ir a la iglesia durante 30 años. Nunca fue mencionado por ninguna de las dos en ninguna carta. Se casaron en Elk Creek el segundo sábado de septiembre con las puertas abiertas. Su padre se quedó 3 semanas para hacerlo. Lloró todo el camino hasta el altar, y Thursa Galt le dijo que se callara 2 veces. En la cabecera de Wolf Draw, sobre ese granero, hay un manantial que brota de la arena en un lugar del tamaño de un plato. Alguien plantó un sauce allí en julio de 1886, en un hoyo cavado con 2 manos. Fue la mañana en que un niño fue encontrado vivo, y un hombre de 54 años se sentó en la hierba y se cubrió la cara con el sombrero. Echó raíces. Los sauces lo hacen si les das agua. Para 1894 medía 18 pies y había echado 4 más de sus propias raíces, de modo que la filtración corría a través de una pequeña sombra. El ganado de los dos se paraba debajo en julio. También lo hacía el ganado de los Creel, porque la valla se había caído en el 88 y nunca se volvió a poner. Y cada junio, una mujer con el pelo rubio como el trigo, encaneciendo por delante, subía desde la finca de Wolf Draw con su marido. Se quedaba un rato debajo, luego cortaba una vara con una navaja. Le quitaba la corteza en 3 movimientos con el pulgar, como le habían enseñado una vez frente a una tienda, un hombre risueño que le deseaba mal. Luego la ponía en las manos del niño que estuviera más cerca y le decía que fuera y la pusiera en agua, porque algo que ha sido cortado todavía puede echar raíces.
Y esa fue la historia de Caroline e Isaiah. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué te ha hecho sentir esta historia. Suscríbete para no perderte la próxima.